Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a una nueva transmisión en vivo del ciclo Fundación OSDE con Vos. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Sandra Magirena y el doctor Andrés Humphries y estaremos hablando acerca de la salud integral de la mujer, la salud sexual de la mujer en las distintas etapas de la vida, novedades en prevención y detección de cáncer, estilo de vida preventivo, una oportunidad para despejar dudas y aprender a cuidar tu salud. Sandra Magirena es médica especialista en ginecología y sexología clínica, miembro de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y del Comité contra las Violencias en el Hospital General de Agudos, Dr. T. Álvarez, directora del Aula de Ciencias de la Salud. Andrés Humphries es médico ginecólogo certificado, acreditado en patología del tracto genital inferior y colposcopía, médico de staff del Servicio de Ginecología del Hospital Británico de Buenos Aires, encargado de la sección de patología del tracto genital inferior. Agradecemos a las empresas que nos acompañan y hacen posible esta charla. Al final vamos a responder las preguntas que ustedes nos vayan dejando en el chat. Ahora sí, los dejo con el doctor Humphries. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias María. Por favor. Bueno, Buenas tardes. Sandra, ¿te parece, aprovechando tu experiencia en adolescencia, que comencemos con cuál es tu opinión respecto de los métodos anticonceptivos más adecuados para este grupo etario? Bueno, sí, es un tema muy amplio y es muy importante que recalquemos la importancia que tiene que los adolescentes entiendan o comprendan lo fundamental que es el cuidado, no solamente de la prevención de los embarazos no intencionales a partir del uso de algún método anticonceptivo y la incorporación del uso del preservativo, las barreras de látex, como método de prevención de infecciones de transmisión sexual. Muchas veces los jóvenes piensan que una cosa es independiente de la otra, ¿no? Que usar por ahí preservativo ya con eso solo se cubre la anticoncepción, pero desde la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil tratamos de difundir este concepto tan importante que es que por un lado va la anticoncepción para prevenir embarazos no intencionales y por otro lado va la prevención de infecciones de transmisión sexual con el uso de preservativo o barreras de látex. Bueno, sabemos muy bien que hay una alta incidencia de enfermedades de transmisión sexual y dentro de ellas una que compete a tu especialidad, y hoy es el Día Internacional de Concientización del HPV, así que te quería preguntar cómo está la situación en nuestro país hoy y cuáles son las recomendaciones que debemos darle a la población respecto a la prevención de Sí, cómo no. HPV. Cómo no. Mira, sí, como bien mencionás, hoy es casualmente y nunca más oportuna esta charla, el Día Internacional de Concientización por el VPH o HPV. El HPV, por lo pronto, es un virus. Es el virus del papiloma humano y es una infección fundamentalmente transmitida por vía sexual. Lo que tiene que haber es un contacto íntimo, un contacto de la piel con la piel o de una mucosa con piel o con mucosa. La mucosa es la pielcita húmeda, por ejemplo, como lo que tenemos dentro de la boca o las mujeres en la vagina, los varones en el glande, en la cabeza del pene. Así que contacto de piel con piel o de piel con mucosa, ese contacto directo es el potencialmente infectante, ¿no? Y el HPV es un virus que realmente es una verdadera pandemia, realmente, porque las estadísticas dicen que el 80% de la población mundial sexualmente activa en algún momento de la vida va a tener contacto con este virus. Es decir, que es un virus que podemos tener todos nosotros, cualquiera de nosotros. No hace falta ninguna característica en particular para poder adquirirlo o para poder tenerlo. Lo importante del HPV es que es un virus que la mayoría de las veces no va a producir nada y nuestro sistema inmune nos va a resolver esa infección, pero en ocasiones puede producir verrugas, tanto a nivel genital como a nivel de la cavidad oral, también a nivel anal. Y en eso es bastante frecuente, pero son lesiones que por lo general se limitan solas y no traen mayores consecuencias. En algunas pocas ocasiones puede generar lesiones premalignas, particularmente en el cuello uterino en las mujeres,
y eventualmente cáncer. Y por ahí pasa la importancia de este virus, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, aclaremos que este virus está íntimamente relacionado con el cáncer de cuello de útero. Exacto. Pero no todas las personas que adquieran HPV o que tengan HPV van a tener un cáncer de cuello de útero. Lo importante de la prevención. Y vos hablabas recién del contacto entre mucosas y la forma de transmisión. Y bueno, volviendo al tema de la adolescencia y de los jóvenes, a veces consideran que tener una relación sexual es solamente cuando existe un contacto de introducción del pene en la vagina. Y muchas veces tienen prácticas de frotamiento, de tocarse, si es sexo entre mujeres, quizá de colarse los dedos dentro de la vagina, como se llama en la jerga, o si es en el caso de una relación heterosexual, el sexo oral, tanto de un varón a una mujer como de una mujer a un varón, y ahí hay contacto entre mucosas. Absolutamente. Entonces, las vías de contagio en esta etapa temprana de la iniciación sexual y sobre todo en la adolescencia, cuando los epitelios todavía no tienen la madurez suficiente como para tener una buena barrera de defensa, son poblaciones más vulnerables. ¿Y cómo se detecta el HPV? Mira, fundamentalmente se detecta a través de los controles ginecológicos, es decir, la mayoría de las veces estas lesiones van a pasar desapercibidas porque van a desarrollarse en el cuello uterino, pasan desapercibidas para la mujer y quien la va a detectar es su médico ginecólogo, su médica ginecóloga, examinándola y fundamentalmente realizando el Papá Nicolau. Uh-huh. Eventualmente, en los últimos tiempos ha cobrado más relevancia la realización de test moleculares, de test que pueden detectar el HPV, también es otro modo muy eficaz de poder diagnosticarlo, y eventualmente el examen con el colposcopio y una biopsia que lo puede certificar eventualmente. Muchas mujeres a veces tienen miedo a hacerse el Papá Nicolau porque, bueno, hay como todo un mito de que uh-huh. hay que poner un espéculo, mirar el cuello. Uh-huh. Y a veces es posible hacer una autotoma, inclusive Exacto. mismo con un hisopo que lo hace la misma mujer. A mí a veces me pasa, sobre todo mujeres quizá que no tienen relaciones sexuales con hombres y que solamente tienen relaciones con mujeres, entonces les da impresión o no quieren que les coloque un espéculo. Es posible hacer la autotoma o sí. la colocación de un hisopo para mandar el material. Es algo muy sencillo, sí. muy fácil de hacer y que no genera ningún problema. ¿Y cuántas ventajas tiene, no? Hacer Absolutamente, sí. La idea es la posibilidad de la detección precoz de estas lesiones, que cuando uno las detecta en un estadio premaligno, son absolutamente tratables y curables, ¿no? Porque el desarrollo del cáncer de cuello es lento, ¿verdad? El desarrollo del cáncer de cuello demora normalmente años, así que nos da una ventana de oportunidades para la detección precoz y realmente, no sé, comparto una cuestión personal tal vez, pero no sé si debiera, pero que cuando uno ve una paciente con un cáncer de cuello, por lo menos a mí lo que me pasa es que realmente me genera mucha bronca y una frustración, y mucha ¿no? tristeza también, realmente una profunda tristeza el ver que esto era absolutamente evitable, ¿no? Bueno, esto es muy importante, por eso es muy importante que existan estos espacios donde uno puede conversar directamente con la usuaria o la consultante y que se pueda acercar a su... Esto que vos dijiste para mí es muy importante. Las mujeres nacemos y somos criadas generalmente y muy tardíamente quizá miramos nuestros genitales. El hombre tiene mejor acceso y lo ve desde pequeño. La mujer es difícil, hasta que se mira los genitales, por ahí pasa mucho tiempo. Y el lugar donde aparece generalmente el HPV es en el cuello del útero o en la vagina, y eso no es accesible a la mujer. Exacto. Por eso es tan importante la consulta y la visita al ginecólogo o a la ginecóloga. ¿Y a partir de qué momento se tienen que empezar a hacer los Papá Nicolaos? Mira, como bien dijiste vos recién, estas cosas demoran años y se sabe que los primeros años del inicio de la vida sexual es cuando uno adquiere las primeras infecciones por HPV, que hoy en día sabemos que uno adquiere muchas infecciones a lo largo de la vida y resuelve muchas infecciones a lo largo de la vida. Es decir, que no es que nos contagiamos esto y lo tenemos para siempre, sino que probablemente nos contagiemos y resolvamos a lo largo de la vida muchas infecciones. Y particularmente en los primeros años,
lo más probable es que esa infección que adquirimos la resolvamos. Por lo tanto, no hay que apurarse tampoco a hacer el primer control de Papá Nicolau. Lo que recomienda la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía es hacerlo a los 2 años del inicio de las relaciones sexuales, no antes de eso. Lo mismo nosotros, sí. Exacto, dos años después del inicio de las relaciones sexuales, comenzar con los Papá Nicolau. Y lo que no quería olvidarme de mencionar es que todo esto que estamos hablando es detección precoz de la enfermedad, pero hay un capítulo también de la prevención, que es lo que corresponde a las vacunas contra el HPV. Bueno, precisamente, vos te escuchaba recién cuando comentás esto de las reinfecciones. Me acuerdo hace unos años, cuando empezamos a tomar contacto con este tema del HPV, que se decía que una vez que vos contagiabas de HPV no se te iba nunca más en la vida, ¿no? Como una suerte como el herpes, que es un virus que queda alojado. Y esto que vos hablabas de que el HPV puede entrar, uno tiene un sistema inmunológico que se defiende y hay todo un primer periodo, un primer estadio donde el cuerpo puede liberarse de la infección. El problema es la persistencia de la infección a lo largo del tiempo y qué es lo que nosotros, los ginecólogos o ginecólogas, detectamos cuando hacemos el examen. Exacto. Y esto que vos decías también es muy importante porque el adolescente, por ejemplo, que es más vulnerable a la infección por HPV, generalmente se infecta más tempranamente y entonces nosotros también diferimos la toma de la citología o el test de BPH, que no se hace en esa edad, por supuesto, hasta después de 2 años de inicio de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque a veces preguntan las mamás o las chicas, ¿por qué no me lo haces ahora? Porque si uno hace una detección temprana y encuentra el HPV circulando, dando vueltas, pero no haciendo enfermedad, te queda el estigma en la cabeza, tengo HPV, no se me va a ir más, voy a tener un cáncer. Entonces hay que darle tiempo al cuerpo para que esto se proteja. Y también es muy importante trabajar en los factores de riesgo que predisponen. Le hace el no uso de barreras, le hace el consumo de tabaco, por ejemplo, quizá el uso de anticonceptivos sin protección de látex, digamos. Esto lo decimos y es muy importante que la población lo entienda, como que tampoco hay que meter miedo de que es una cosa terrible, pero no hay que dejar pasar el tiempo para hacer una detección temprana, porque como bien decías vos, Andrés, si vos lo detectás tempranamente, podés hacer un seguimiento y evitar ese desarrollo del cáncer a largo plazo. Sí. Y es por eso que las vacunas son, y ahora que estamos tan en tema pandémico vacuna, es tan importante darlas antes de que una mujer o un varón tomen contacto con esta posibilidad de contraer el HPV. Contanos un poco cómo funciona. Coincido plenamente en que no tenemos que asustar con esto, sino alertar sobre la importancia de poder detectar a tiempo las lesiones que se puedan producir, pero como bien decías vos, la mayoría de las veces no va a pasar nada con el HPV. Entonces, no debemos estigmatizar a aquella persona que lo tiene, porque de hecho lo vamos a tener casi todos. Sí, lo debemos tener todos. Lo debemos tener casi todos, así que no estigmatizar a esa persona y que esa persona misma no se autoestigmatice tampoco, porque lo más probable es que no le pase nada, pero saber que tenemos la oportunidad eventualmente de, en el curso del seguimiento y del control de esa persona, poder detectar a tiempo si es que se da la situación excepcional de que esto desarrolle una lesión premaligna o maligna. Claro, porque esto es importante también que la gente sepa que si hay, por ejemplo, 100 mujeres que están o personas que están infectadas por HPV, no van a ser el cáncer las 100. Absolutamente. Lo van a ser 1 o 2 de ese porcentaje, muy bajo. Muy bajo, y muy bajo. Siendo una enfermedad que tiene una evolución tan lenta, lo que vos decís de la frustración que le da el ginecólogo cuando ve un cáncer avanzado, tiene que ver con eso, ¿no? Porque es un procedimiento de detección sencillo, fácil de hacer, que no es costoso, no es molesto, no pasa nada, y uno puede prevenir una enfermedad terrible como es el cáncer avanzado. Totalmente. Se plantea incluso la posibilidad de erradicar el cáncer del cuello del útero del mundo, basado en lo que vos me preguntabas recién, las vacunas que hoy existen y que en el calendario oficial de vacunación en la República Argentina son obligatorias para los niños y las niñas de 11 años hoy en día, desde el año 2011. 2011, sí. ¿no? Sí.
se inició la vacunación en mujeres y un poco más tarde en los varones, y con vacunas que son altamente eficaces, altamente eficaces y altamente seguras. Así que esto es muy importante en la prevención primaria, en evitar directamente el desarrollo de la infección. Es una de las patas para la erradicación. La otra pata es la detección precoz en base a estos métodos que hablábamos, Papa Nicolau, eventualmente test de HPV, que son de una altísima eficacia para la detección precoz, y los métodos de tratamiento de estas cosas que están en manos de los ginecólogos y ginecólogas, que permiten resolver esos casos de lesiones precancerosas. Claro. Ese trípode permite imaginar y vislumbrar una erradicación verdaderamente de esta enfermedad. Es muy importante. Que está en nuestras eso, manos muy hacerlo, importante. que está en nuestras manos Vos sabés hacerlo. que el otro día pensaba y veía, bueno, estamos en esta época donde estamos atravesando otra pandemia, también de otro virus, con particularidades también de mutación y de cambios, como tienen todos los virus, y es la primera vez que se produce una vacuna tan rápidamente, y a veces a la gente cuestiona, cuando en realidad hay que ver que es la forma más efectiva que tenemos de poder frenar por lo menos la replicación viral. Cuando empezó la vacuna del HPV también hubo medio una controversia. También hubo bastante controversia, a pesar de que esa vacuna había estado, pero extensamente investigada, extensamente probada, llevaba años de experiencia y estaba aprobada en todo el mundo, y aún así hubo mucha alguna controversia. De todas maneras, déjame aclarar que la vacuna que hoy tenemos en vigencia para HPV cubre algunos de los serotipos de los virus que están involucrados con el cáncer de cuello de útero. Digo esto porque a veces las chicas jóvenes dicen, bueno, ya me vacuné, entonces no me cuido más. Sí, lamentablemente la vacuna no cubre contra la totalidad de los virus que pueden producir el cáncer o lesiones precancerosas. Sí, los más frecuentes. Sí, los más frecuentes. Hoy en día se sabe que hay alrededor de 200 genotipos se llaman, de HPV diferentes. Y bueno, hay algunos que están involucrados en el cáncer. La vacuna cubre contra los más frecuentes, y se estima que con la vacuna que disponemos en Argentina, que es la que cubre contra 4 tipos virales, más o menos el 70% de las lesiones malignas están prevenidas con eso, que es un montón, pero queda un 30% que igual debe vigilarse y debe detectarse con estos otros métodos que hablábamos recién, Papa Nicolau, test HPV, colposcopía. Claro, o sea que aunque tengas dada la vacuna, seas un adolescente y te vacunaron a los 11 años, igualmente después de iniciar tu actividad sexual tenés que concurrir al ginecólogo para hacer los controles, el PAP, la colposcopía y el examen. O sea, una cosa no quita la otra. Exactamente. ¿Crees que pasemos a hablar de algunos otros métodos anticonceptivos? Bueno, podemos, siguiendo con el tema de la adolescencia, bueno, es mi campo de acción. Cuando nosotros recomendamos anticoncepción en adolescencia, siempre recomendamos la combinación, la pareja ideal, que es el anticonceptivo y el preservativo. Y en general tenemos 2 grandes grupos de anticonceptivos hoy, que son los anticonceptivos de corta duración y los anticonceptivos de larga duración. Y dentro de los anticonceptivos de corta duración, la mayoría son los métodos hormonales. Los métodos hormonales son aquellos que frenan la ovulación, por lo tanto tienen una eficacia muy alta, y tienen diversas vías de administración. Se pueden tomar por boca, como las pastillas anticonceptivas, que hay que tomarlo todos los días. Se pueden colocar en un anillo dentro de la vagina, que es exactamente igual que la pastilla anticonceptiva, nada más que se deja los 21 días dentro de la vagina y luego se recambia después de los 21 días, con una semana de descanso si quieren menstruar o no. Tenemos un parche, que es como una especie de curita que se coloca en la piel y se cambia cada 7 días y también tiene el mismo efecto que los anticonceptivos hormonales. Y los inyectables, que también son de uso mensual. Y después están los llamados de larga duración, que son aquellos que la usuaria no tienen la comodidad que la usuaria no lo tiene que controlar, no tiene que estar pensando si tomó o no tomó, se cambió el anillo, sacó el parche. Y entonces ahí tenemos los dispositivos intrauterinos, que hay 2 modelos hoy, el dispositivo intrauterino de cobre y el dispositivo intrauterino que tiene en el tallo, en lugar de cobre, tiene una progesterona, un derivado de progesterona, que es el SIU, y que se puede usar tanto en mujeres que han tenido embarazos o no, se puede usar perfectamente en adolescentes.
Los SIU tienen 2 tamaños y los de cobre también tienen 2 tamaños que se pueden adaptar a los úteros más pequeños. Y el otro método de larga duración es el famoso chip anticonceptivo o implante, que es una varilla de como un plastiquito que se coloca debajo de la piel en el brazo y que libera una progesterona, una hormona, y que es un método altamente efectivo. Acá me gustaría aclarar que tenemos los anticonceptivos hormonales, pueden ser con estrógenos, y ahora tenemos los anticonceptivos libres de estrógenos, porque el estrógeno es la hormona que durante mucho tiempo se cuestionó en las fórmulas anticonceptivas. Si bien el estrógeno es el que mantiene la estabilidad del sangrado menstrual, pero es el que produce más riesgos de trombosis o otro tipo de enfermedades y no se puede usar en algunas situaciones. Yo te quería preguntar eso. Bueno, vos me decías, un adolescente puede usar un DIU. Sí, no está prohibido. No está contraindicado el uso de DIU ni de SIU en un adolescente. Podemos discutir el hecho de que si es un adolescente que todavía no ha iniciado relaciones sexuales, poner un dispositivo intrauterino implica poner un espéculo, colocar el dispositivo dentro del útero. Es un procedimiento algo molesto. Pero una chica joven que no tiene hijos puede ponerse un DIU. Sí, está avalado y está demostrado científicamente que no hay ninguna contraindicación para el uso ni de SIU ni de DIU. Inclusive, ya te digo, de los 2 LARCs hay 2 tamaños diferentes, uno más pequeño que el otro, que bueno, que si uno quiere usar en un adolescente un tamaño más pequeño, lo puede usar perfectamente, pero no hay ninguna contraindicación. LARCs son los métodos anticonceptivos de larga duración. No lo quiero decir en inglés porque yo hablo muy mal y quiere decir larga, long action. Bueno, no lo digo en inglés porque si no mi profesora me va a censurar. Y te quería preguntar, ¿hay alguna condición que no permita el uso de uno de estos métodos hormonales en una paciente joven? Sí, bueno, en general las pacientes jóvenes vamos a decir que son sanas en líneas generales, pero la indicación del anticonceptivo la tiene que hacer un médico, ¿sí? Ginecólogo o ginecóloga. Nosotros lo que recomendamos desde la Sociedad de Ginecología Infanto-Juvenil, que esa consulta integral incluya un examen clínico y la toma de la tensión arterial. Y una correctísima historia clínica, porque cuando uno habla con el paciente, no solamente con el adolescente, sino que en algún momento, generalmente las adolescentes vienen con un adulto, aparte preguntarle, ¿hay algún antecedente familiar de trombosis o de una enfermedad seria, de cánceres y demás, al adulto? Porque si a un adolescente le pregunta riesgo de trombosis, no sabe ni lo que es. Entonces, si la historia clínica está correctamente hecha, uno le tomó la presión y le hizo un examen clínico, se tiene que ir el adolescente con el anticonceptivo en la mano. La consulta de anticoncepción es una consulta de emergencia, porque quizás sea la única vez que un adolescente vaya a consultar. Y entonces para nosotros es una oportunidad muy valiosa que el adolescente venga a consultar por el cuidado de su salud, de esa relación consultante médico y de esa confianza y de esa seguridad que se genere en el ámbito de esa consulta, va a resultar que después esa mujer continúe los controles ginecológicos. Entonces tenemos que estar abiertos, ser permisivos, no ser fundamentalistas, como vos decías recién, no estigmatizar, sobre todo hoy por hoy que nos enfrentamos los ginecólogos, esto lo quiero decir públicamente, estamos formados para atender mujeres cis heterosexuales. Y hoy en la consulta nos cambió el universo de la sala de espera. Y hoy tenemos que aprender y tenemos que saber que podemos tener mujeres que tienen sexo con mujeres, mujeres transexuales, varones transexuales que tienen útero y vagina y que también tienen que hacerse papanicolau o psicolposcopías, y personas que no son binarias y que reciben y necesitan y tienen el mismo respeto y de cuidado de la salud como cualquier otra persona. Entonces, me parece que estos espacios donde es tan importante recalcar la consulta en el consultorio. Y hoy por hoy que hay tanto de redes sociales, viste que todo el mundo va y consulta por las redes y demás, yo aprovecho estos espacios para jerarquizar la consulta médica, ¿no? Y está bien la telemedicina, el contacto, pero esto de que alguna vez vengan al consultorio y tengamos el espacio de consejería, de examen clínico, es muy importante. Vos hablaste de emergencia recién y existe la anticoncepción de emergencia también, es. ¿no? ¿Cómo es eso? La anticoncepción de emergencia tiene unos mitos alrededor terribles, porque, bueno, la píldora del día después, se llamaba en mi época, ahora se llama anticoncepción de emergencia, es una pastilla que tiene un derivado progestínico, que lo que hace, el efecto que tiene es frenar la ovulación.
Por lo tanto, si la persona ovuló, no va a servir. Entonces, cuando uno tiene un accidente en una relación porque se rompió el preservativo o una relación no consentida, la píldora se tiene que tomar inmediatamente, lo más cercano posible a la relación heterosexual que haya ocurrido sin protección. Claro. 24 o 48 horas como mucho. Pero no es efectiva 100%, porque si ya ovuló esa persona, el efecto no va a ser de utilidad. Y después se dice por ahí que no se puede tomar más de 2 o 3 veces en el año porque, no sé, trae problemas, la fertilidad y demás. Si uno tiene que tomar más de una vez la píldora del día después, es porque se está cuidando mal. Algo está fallando. Entonces es conveniente... Consulte a su ginecólogo. Sí, consulte a su ginecólogo de confianza para buscar un método anticonceptivo eficaz. Pero no tiene ninguna contraindicación. Eso es muy importante, no tiene ninguna contraindicación. Se puede tomar las veces que sea necesario, lo puede tomar cualquier persona. Lo puede tomar una mujer que ha tenido un cáncer, por ejemplo. ¿No? Porque, bueno, eso yo te quería preguntar a vos ahora, ¿no? Que trabajás en el tema. ¿Qué pasa con las mujeres que han tenido un cáncer, por ejemplo, de mama o de cuello de útero, con la anticoncepción hormonal? ¿Qué se le sugiere como anticonceptivo? Sí, en el capítulo de la mama, lo que tiene que ver con los métodos hormonales están contraindicados porque normalmente los cánceres de mama tienen relación con las hormonas femeninas. Entonces, optamos por los otros métodos que no son hormonales en esos casos. El DIU de cobre, por ejemplo, que se puede usar perfectamente. Sí, el DIU, el SIU, el que tiene medicación en el tallo, ese tampoco se aconseja en mujeres que han tenido cáncer de mama. Pero sí el DIU de cobre, no hay ningún inconveniente. ¿Y la que tuvo un cáncer de cuello? Por ejemplo, si tuvo una lesión premaligna, por ejemplo, claro, un SIN3, un carcinoma in situ o un cáncer de cuello. En realidad no hay una formal contraindicación de ninguno de estos métodos en esos casos. Hay cierta, vos hablabas hace un rato de los cofactores del HPV para producir cáncer y mencionaste lo del tabaco. En realidad el tabaco es el principal cofactor para el desarrollo de un cáncer a partir de una lesión por HPV. Así que de muchos cánceres. Sí, y de muchos HPV otros cánceres, pero del HPV también. Sí. Aunque parezca mentira, los efectos del tabaco también se sienten en el cuello uterino, afectan la manera en que ese cuello se puede defender de este virus y aumenta el riesgo de que ese virus produzca lesiones y eventualmente cáncer en el cuello uterino. Así que el tabaco es claramente el principal factor de riesgo. Las hormonas están un poco más opinadas. Hay una parte de la biblioteca dice que los estrógenos, los anticonceptivos con estrógenos tampoco serían lo mejor, pero la otra mitad de la biblioteca dice lo contrario, así que no estamos tan seguros con eso y en definitiva lo prioritario es evitar el embarazo no deseado. Lo que no queremos es que una mujer se embarace cuando no lo quiere. Exactamente. Entonces, ese es el bien a cuidar prioritariamente. Puede usar anticonceptivos orales, puede usar métodos hormonales, puede usar DIU, puede usar el SIU, que es el DIU con medicación. Todos ellos están permitidos. Obviamente estamos hablando de una mujer que tuvo una lesión en el cuello del útero, pero que se trató esa lesión, pero que conserva su útero y conserva sus ovarios y conserva su capacidad fértil, porque eso, cuando uno detecta estas lesiones a tiempo, se puede conservar la fertilidad perfectamente. Porque se hacen tratamientos locales, o sea, se saca el cuello. Exactamente, se saca la lesión en el cuello del útero. Nosotros decimos que hacemos un tratamiento, un traje a medida de esa paciente, es decir, sacamos la parte que está afectada del cuello del útero. Cuanto más temprano se diagnostica la lesión premaligna o inclusive un carcinoma in situ. Exacto. Cuanto más temprano se opera, se detecta, menos invasiva es la cirugía. Exactamente. Y esa mujer puede tener un hijo después tranquilamente. Y esa mujer puede tener un hijo, puede tener un parto natural eventualmente, o por cesárea, si fuese necesario, pero conserva su útero y conserva su capacidad fértil y va a necesitar tal vez un método anticonceptivo. ¿Y ahí pueden usar anticonceptivos hormonales? Porque hay medio una controversia ahí, ¿no? Como te digo, está un poco opinado ese tema porque hay una parte de la biblioteca que lo desaconseja, pero no están formalmente contraindicados, se pueden usar. Porque también a veces se suele decir que quizá la colocación de un dispositivo, si el cuello no quedó del todo competente, se puede deslizar. A veces hay que evaluar, ahí es importante lo que vos decías de la consulta con el médico y que él o ella pueda
evaluando a esa paciente en particular, ver cuál es el mejor método para esa persona. A veces las secuelas que dejan las cirugías dificultan o impiden la colocación de alguno de estos dispositivos o lo hacen desaconsejable porque se puede expulsar y bueno, habrá que optar por alguno de los otros, por el implante o por los métodos orales o el parche o el anillo. Pero todo ese arsenal está a nuestra disposición. Bueno, esto que vos decís es lo que nosotros llamamos la consejería, ¿no? En anticoncepción, y volvemos a insistir en esta cuestión de que muchas veces pasa ahora en adolescencia y en juventud hay muchas chicas y chicos que se pasan al veganismo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, empieza la controversia que ningún anticonceptivo de los que están en circulación son libres de lactosa, tienen algo de lactosa en la composición. Entonces hay una gran controversia con esto porque los veganos no quieren tomar anticonceptivos. Bueno, en esos casos hay que optar por alguno de los métodos intrauterinos, por ejemplo el DIU de cobre, que no trae ningún inconveniente, pero volvemos a insistir, la importancia que tiene si uno no desea tener un embarazo en usar un método eficaz, seguro y reversible de anticoncepción. Además del método de barrera y preservativo que nosotros desde SAGIG no nos cansamos de repetir, que el preservativo se debe usar siempre, absolutamente. En ese sentido, y comparto plenamente lo que decís, pero a veces surge en la consulta la pregunta de cómo puede ser que me haya contagiado HPV si yo toda la vida usé preservativo. Ah, bueno, esa es la pregunta del millón es ¿y de dónde y quién me lo contagió? ¿De dónde me lo contagié? Lo primero que quiero aclarar es, no estoy en contra del uso del preservativo, todo lo contrario, me parece fenomenal y como prevención de un montón de infecciones de transmisión sexual es el pilar fundamental. Así que, por favor, que quede claro que estoy a favor del preservativo. Full, acá todo el mundo usa preservativo. Absolutamente, lo apoyamos 100%, pero en el caso del HPV, no lo cubre totalmente. La eficacia del preservativo, en el mejor de los casos, dicen las estadísticas que están en el orden del 70%. Es decir, que es un arma bastante poco eficaz para la prevención del HPV. Porque recordemos que puede estar en las manos, en la boca, en el escroto, en la vulva, en otra parte que no cubra el preservativo. Por supuesto, no hay preservativo. Tendría que ser un traje de uso el preservativo que usáramos para... Como para el COVID ahora. Totalmente. Entonces, no existe preservativo que cubra la totalidad de las áreas de la piel y de las mucosas involucradas. Así que, tranquilamente, podemos haber usado preservativo toda la vida. Podemos haber tenido una única pareja a lo largo de la vida y aún así adquirir HPV. Porque es bastante común esto, cuando vos das una devolución de un Papa Nicolau o de una consulta, bueno, tenés HPV y dicen, ¿dónde me lo agarré? ¿Quién fue? Se separan las parejas y todo. Bueno. Que no sea motivo de divorcio porque no es válido. No, porque acabamos de decir que casi toda la población lo tiene y a veces uno lo contrae en una época de la vida y la monogamia absoluta no existe. Uno lo puede haber contraído en algún momento de la vida, haberlo tenido latente y contagiarlo años después. Puede haberse mantenido latente esa infección y manifestarse años después en alguna circunstancia X. Así que de ninguna manera es una prueba suficiente para acusar a nadie de nada. Pero vos sabés que muchas veces, yo lo veo en la consulta, cuando aparece el diagnóstico del HPV y uno tiene que hacer el tratamiento y demás, se ve perturbada la sexualidad de la pareja. Sí. Porque muchas veces entra en juego esto que también considero, como vos bien lo dijiste, que es una cuestión social y cultural, que está instalado, que parecería ser que si tenés HPV sos un promiscuo, o no sé, o tenés un amante, o una cosa terrible. Nada más alejado de eso. Exactamente, que quede bien claro eso, pero sí destacar la importancia de la detección temprana. Y cuando vos decías esto del preservativo que no cubre el HPV, es cierto, pero no nos olvidemos que a veces, digamos, cuando apareció el VIH, que la única vía, es como esto, ¿no? Ahora el COVID lo único que nos cubre es esto. Cuando apareció VIH, lo único que nos salvaba era el uso del preservativo. Y la verdad que había habido una adhesión muy alta en la adolescencia y en los jóvenes en el uso del preservativo. Hoy, que pasaron no sé cuántos años ya, 80 y pico, más de 20 años, y que el VIH pasó a ser una enfermedad crónica controlable, en la población juvenil se instaló esto de que, bueno, ya está, total, si me contagio, y se dejó de usar el preservativo. Y nosotros empezamos a ver en las consultas, en los consultorios, en personas que yo, la verdad que no lo había visto nunca, desde que estudié hasta ahora,
rebrotes de otras enfermedades de transmisión sexual, como sífilis o gonorrea, por dejar de usar preservativo. Por esta cuestión de que, bueno, si total el SIDA se controla con una pastillita. Y recalquemos, no, la importancia de, por favor, usar el preservativo. Disculpen que sea yo un poco insistente, pero tengo un sesgo de profesión. Está perfecto, comparto 100%. Y avanzando un poco en lo etario, anticoncepción en mujeres que están más cerca de la menopausia. Bueno, vos es que también hay que derribar el mito del anticonceptivo, que no se puede tomar más de 10 años. Hay que derribar el mito de que el anticonceptivo hay que hacer pausas. Por favor, no hagan pausas, porque no está indicado por ningún especialista, ningún trabajo científico. El que decide tomar anticonceptivo lo puede tomar 10 años, 15 años, si no tiene factores de riesgo no hay problema. Sí ponemos una observación en la fumadora. Por ejemplo, una mujer de más de 35 años que es fumadora lo tendría contraindicado. De la misma manera, lo que dijiste vos, los cánceres de mama u cánceres hormonodependientes, no sería conveniente usar anticonceptivo hormonal. Y después hay un segundo periodo de uso del anticonceptivo hormonal, que es la perimenopausia. ¿Qué pasa ahí? Y una mujer sana, que no es hipertensa, que no tiene ningún factor de riesgo y no es fumadora, entra a 48, 47, 48, empieza con alteraciones del ciclo, no sabe cuándo va a menstruar, cuándo no va a menstruar, y empieza con síntomas. Entonces, el anticonceptivo es un buen recurso, porque con una anticoncepción hormonal, que quizá ahí podemos elegir formulaciones que tengan estrógenos más naturales, como el estradiol. Hay algunas combinaciones de anticonceptivos que tienen estradiol y drospirenona o Nomac, que es un buen gestágeno, o anticoncepción que ahora hay libre de estrógenos, solamente drospirenona. Entonces le damos a la mujer el confort de tener los ciclos regulares, no tener síntomas y estar cuidada, ¿no? Porque convengamos que por más que los ciclos sean irregulares, en la perimenopausia una mujer se puede embarazar. Y no creo que a esa altura muchas mujeres quieran tener un embarazo. Entonces está recomendada la anticoncepción hormonal en la perimenopausia bajo control médico y con recomendación del ginecólogo. También se puede usar DIU, SIU, bueno, toda la oferta. A veces les suelo decir a las consultantes, bueno, mira, esto es como una góndola de un supermercado, ¿no? Donde si tenés que tomar yogur y tenés con frutos, con cereales de este tamaño y del otro, bueno, anticoncepción hay para todos los gustos. Y acá te tenés que ir con un método anticonceptivo. Y se puede encontrar el indicado para esa persona. Exactamente. Todas las mujeres tienen acceso y tienen que poder encontrar con una buena consejería y un buen acompañamiento de su ginecólogo o ginecóloga de confianza, un método anticonceptivo seguro y eficaz, porque te da tranquilidad, porque la sexualidad es diferente. Si una mujer sabe que si no quiere tener un embarazo, va a disfrutar mejor de su sexualidad si sabe que está protegida. ¿Y qué pasa con la sexualidad después de la menopausia? ¡Oh, tema 2! Tema 2. Eso creo que da para otra charla. Mira, la menopausia es una situación que tiene muy mala prensa en nuestra sociedad. La palabra menopausia está mal vista, nadie quiere estar menopáusico, y la verdad que si hoy miramos lo que es la expectativa de vida de una mujer y lo que se ha logrado con los cuidados y la prevención, después de los 50 años, que es la época que ocurre la última menstruación, que es la menopausia, tenés una vida por delante, porque entre 25 y 30 años por adelante tenés. Entonces, bueno, va a haber cambios, obvio, chicas, que va a haber cambios. No es lo mismo tener, pero lo que se pierde es la capacidad reproductiva. Y todo lo demás hay que adaptarse. Es como, qué sé yo, vos después de los 50 años, si tenés que correr un colectivo para agarrarlo, no es igual que cuando tenías 25. Pero si lo vas a correr, lo agarrás. Y con la sexualidad pasa lo mismo. Y te llegará, como me llega cotidianamente también a vos, la famosa consulta por el chip sexual. Bueno, porque el trending topic de la menopausia es que se te va el deseo sexual. Y en realidad el deseo puede tener fluctuaciones, pero básicamente hay que conocer que después de la menopausia la respuesta sexual cambia. O sea, es más lento el llenado de sangre en la zona vulvovaginal, es más lenta la fase de excitación, por lo tanto llegás un poquito más tarde al momento donde la mujer se siente realmente satisfecha en el encuentro. Entonces necesita más previa, más estímulos satisfactorios, hay que darle más tiempo, tiene que prestar atención a si hay alguna modificación en la vagina para lubricarla y tenerla humectada. Entonces muchas veces atrás de una consulta de falta de deseo hay una mujer que está desmotivada, que está aburrida, que no la pasa bien porque
La andropausia también existe. Exactamente. Entonces, la recomendación es prepararse antes. Obviamente que hay modificaciones del deseo. Ahora, vos me preguntabas del chip sexual, aclaremos al público en general que el chip sexual, lo que se llama chip sexual, que es un pellet, como una semillita de arroz, que adentro tiene metida por el farmacéutico hormonas, testosterona, estrógenos, progesterona, lo que el médico recete en una receta magistral. Eso no está aprobado por ninguno de los organismos oficiales. Eso es muy importante dejarlo Y eso claro. no tiene una... Es decir, con esto quiero aclarar que si yo tengo que usar testosterona en una mujer porque tiene una baja de deseo importante o porque le hicieron una histerectomía y tuvo una menopausia quirúrgica y está muy sintomática y tengo que usar estrógenos y progesterona, hay un montón de fórmulas que están aprobadas, avaladas, que se venden con receta, tienen un packaging, una aprobación, una indicación. Uno sabe la dosis que está utilizando y el médico, los efectos que puede tener, ¿no? Exactamente. Y que está estudiado en sus efectos colaterales y en sus efectos beneficiosos también. Exactamente, y los factores de riesgo que pueden traer y las consecuencias. Yo, la verdad que de lo que he leído y lo que he visto, si esta preparación y esta fórmula magistral de colocar hormonas debajo de la piel que se liberan durante 6 meses no está aprobada por ninguna, en nuestro país por ANMAT, pero tampoco está aprobado por FDA en el exterior, y habiendo, vuelvo a repetir, productos farmacéuticos respaldados y avalados, que conocemos todos los ginecólogos, me parece que no estaría indicado. Bien, perfecto. En lo personal, no. Perfecto. Y bueno, nos metemos también ahí en un grupo etario que se ve afectado más frecuentemente por otro de los cánceres que es de hecho el más frecuente de los cánceres de la mujer, que es el cáncer de mama, sí, ¿no? Que digamos que es la primer causa de muerte por cáncer en la mujer. Sí, el de mayor incidencia, ¿no? Sí. El que más frecuentemente padecen las mujeres es el cáncer de mama, que es un cáncer que en realidad es difícil pensar en cosas que lo puedan evitar. Más bien, es raro el cáncer de mama. Es más estamos en poder detectarlo a tiempo, no es que los métodos que disponemos, la mamografía fundamentalmente, que debemos hacer después de los 40 años, y particularmente después de los 50, pero a partir entre de los 40, 50 y los 60 sería el foco. Es el foco, ¿no? En una mujer, aclaremos que es en mujeres asintomáticas. Claro, sin ningún antecedente previo de cáncer en la familia, ni en enfermedad. Y además, si vos vas a tu ginecóloga y te revisa y considera necesario hacer una mamografía fuera de ese momento. Se puede hacer. Exactamente. Lo de rutina es hacerlo a partir de los 40 años, pero es importante aclarar que eso detecta más precozmente, pero no previene un cáncer de mama. Bueno, esta es la gran diferencia con lo que vos hablabas del HPV. Exactamente. Acá hay por más detección, que vos hagas 18.000 mamografías, si te agarró el cáncer de mama agresivo... Esto es detección precoz, fundamentalmente. Obviamente que mantener una alimentación saludable, no fumar, hacer actividad física, mantener un peso estable, evitar el consumo de las grasas y demás, son cuestiones que hacen a un estilo de vida que disminuye en general los cánceres y en particular puede ayudar a disminuir la incidencia de cáncer de mama, pero no prevenirlo, ¿no? Lo mismo la lactancia, se sabe que disminuye la posibilidad de que una mujer desarrolle cáncer de mama, pero son cuestiones más estadísticas que prácticas, ¿no? Y el otro elemento que tenemos es el autoexamen de la mama. Si bien es interesante que la mujer se pueda examinar y palpar sus mamas, es claro que eso no va a permitir una detección muy precoz, porque cuando no tiene la misma sensibilidad. El tumor es palpable, ya estamos en algo que no es tan precoz, mientras que la mamografía sí permite una detección más precoz de las lesiones, porque con ahí una mejor perspectiva de curación de esa enfermedad. Así que el pilar está en el uso de la mamografía. Y no le tengan miedo a la mamografía, porque muchas veces dicen, ay, no, la mamografía, vos no sabés lo que es que te hagan una mamografía. No lo sé, no. Pero no es tan terrible, sobre todo en la actualidad donde los equipos son fantásticos y realmente hacerse una mamografía no causa ningún tipo de molestia y es un procedimiento sumamente sencillo. Y el beneficio es enorme. Enorme.
Y a partir de que vos dijiste la edad, ¿y hasta cuándo se hacen las mamografías? Porque viste que a veces vienen y te dicen... Qué buena pregunta esa. Doctora, me tengo que seguir, tengo 78 años, ¿me tengo que seguir haciendo la mamografía? Te maté. Es una buena pregunta. Lo estoy por rescatar al doctor en cualquier momento. Lo estoy Auxilio, por rescatar. No, creo que el criterio clínico ahí cuenta, ¿no? Hoy por hoy la expectativa de vida es tan alta, y particularmente en algunos grupos poblacionales es tan alta que pienso que en la medida que haya posibilidad de tratamiento de esa paciente y de poder someterla a una cirugía o algún otro tratamiento menos agresivo eventualmente, tiene sentido seguir buscándolo. Sí, de todas maneras, convengamos que una mujer de más de 60 años, donde el tenor hormonal ya prácticamente, como vos bien decías, como es un tumor muy dependiente de las hormonas, generalmente los crecimientos son más lentos y se pueden detectar. Otro tanto ocurre también con el Papa Nicolau, que también, en principio ¿hasta cuándo se hace el Papa Nicolau? Y también está opinado eso. Las guías internacionales dicen hasta los 65 años y que después no tendría sentido, sobre todo en personas que no han tenido enfermedad previa, que no han tenido antecedentes de lesiones por HPV. Pero también es algo que se podría discutir porque justamente con la sexualidad que hoy en día se vive en mujeres de 60, 65 y que pueden tener nuevas parejas y demás, y que además gozan de excelente salud a esa edad, podría uno considerar cada caso en particular. Eso es real, sí, porque estamos viendo y se ve, y lo celebro, que la mujer después de la menopausia se abre otra vida y muchas veces se abren otras formas de vincularse afectivamente. Acá siento una voz, atrás. Porque tengo un montón de preguntas y quiero que bueno, nos quede un ratito, los interrumpo. Está súper interesante, pero vamos a ver de ir metiendo algunas de las preguntas del público que son variadas, o sea que van por lados diferentes. Leticia Esbrisa pregunta, ¿el DIU con medicamento hasta qué edad puede usarse? ¿En premenopausia trae algún inconveniente? No, se puede usar perfectamente. Es más, es un método ideal para usar en la premenopausia porque como retira el sangrado, adelgaza el endometrio, el sangrado es prácticamente nulo, los síntomas no se padecen de las pérdidas y el sangrado irregular y se puede dejar hasta que la mujer pasa la menopausia. Sí, no hay ningún inconveniente. Es óptimo para eso. Es lo ideal, sí. Laura Menéndez. Quisiera saber si médicamente es posible, luego de haber tenido una cesárea hace 5 años, lograr un parto natural. No es mi tema de experiencia, pero sí lo es. Sí es factible. Sí, es posible. No se recomienda el parto, hasta donde yo entiendo, después de 2 cesáreas previas, pero con una sola cesárea. Época, no sé, ¿vos hiciste partos? Sí, pero allá lejos y hace tiempo. Bueno, yo también, cuando era joven, hacía partos, y en ese momento, después de la segunda cesárea, no se hacía parto. No más parto. Y cuando tenías una cesárea anterior, lo que no se hacía era goteo, inducirlo. Se dejaba el parto natural, pero sí. Que no hay ningún inconveniente. Doctora, dice Roxana Reparás, ¿a qué edad aconseja hacer la primer consulta ginecológica? Yo te diría cuando nace. La primer consulta ginecológica cuando empieza la pubertad, cuando la niña empieza el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios, el desarrollo mamario, empieza a aparecer el vello, porque ya entra en la etapa de pubertad y desarrollo y el pediatra acompaña el proceso de continuidad. Es muy importante la consulta en la adolescencia porque es el momento donde se toma conciencia de todo esto que estuvimos hablando hoy. Perfecto. Otra pregunta al público, ¿cuál es el motivo cuando duele mucho el Papa Nicolau y no se aguanta la toma que hace la ginecóloga, al punto de no poder hacerse? ¿Por qué duele tanto sería, no? Bueno, puede haber alguna característica tal vez anatómica o física de esa persona en particular que lo esté dificultando o impidiendo. A veces está también en la pericia del especialista en poder encontrar la solución a esa situación, pero en algún caso extremo existe la posibilidad de tomar una muestra para un test de HPV a ciegas sin colocar un espéculo y eso podría ser una manera de sortear esas dificultades, e incluso existe la posibilidad de que la propia paciente se tome la muestra para un test de HPV
si fuese tan dificultosa la situación. Así que hay modos de sortearlo eso. Puede que haya, en ese caso en particular, alguna dificultad que lo explique, no lo sé. Yo quiero aclarar algo, lo que dice Andy es muy importante, esto de la expertise del profesional también entra en juego, pero muchas veces hay mujeres que tienen lo que se llama vaginismo o espasmo de los músculos del piso pélvico, y la primera manifestación que tienen es esto que les pasa cuando van al ginecólogo a la consulta. Así que es muy importante que lo consulten, porque eso también tiene resolución, porque si es un espasmo del piso pélvico, se trabaja con rehabilitación kinésica. Perfecto. Gisela, buenas tardes. ¿Qué opinan de la copa menstrual en reemplazo de las toallas femeninas? ¿Previene infecciones y es más recomendable? Yo soy fan. Ningún problema. Ecológicamente también. Sí, adelante con la copa menstrual. Sí, chicos, ecológicamente, si se viera la cantidad de basura que se genera con los productos de higiene menstrual que usamos las mujeres, toallitas, tampones y demás, y el tiempo que tarda en degradarse en el planeta, al margen que tampones y esas sustancias super permeasex tienen disruptores endocrinos y pueden traer problemas de la salud, todo el mundo se tendría que pasar a la copa menstrual, porque es el producto más saludable, sustentable y ecológico que existe en el momento. Lamentablemente, quiero decir que yo fui la primera ginecóloga que asesoró el ingreso de la copa menstrual en el país en el año 2014, pero no la pude usar ya a esa altura. Bueno, no hacía falta. Lamentablemente. Pero y particularmente esas pacientes que tienen problemas de reacciones alérgicas que muchas veces se dan con los protectores a nivel de los genitales, de la vulva, es ideal el uso de la copa menstrual en esos casos. May pregunta, ¿con menopausia es normal que no mediquen sin ningún tratamiento hormonal por un tiempo, 3, 5 años? A ver, la menopausia, chicas, nos va a pasar a todas y es un proceso natural y fisiológico. Sí hay lo que se llama una ventana de oportunidad terapéutica y que tiene que ver con la edad en la que aparezcan los síntomas. Si es una mujer de menos de 50 años, muy sintomática, se recomienda hacer tratamiento hormonal porque los cardiólogos dicen que mejora también la salud cardiovascular, que aclaremos que es una de las complicaciones que vienen después de la menopausia. Pero si pasaste los 5 años de menopausia, no es recomendable. Perfecto. Marta, ¿puede la zona de la episiotomía inflamarse con la edad y dificultar las relaciones? Probablemente tenga más que ver con lo que vos estabas hablando. Sí, tiene que ver con la disfunción del piso pélvico, porque muchas veces queda en la zona de la episiotomía, es una sección de tejido muscular y de algunos terminales nerviosos del piso pélvico, y en esos casos se trabaja muy bien y se rehabilita. Hay kinesiólogas, digo kinesiólogas porque la mayoría son mujeres, que trabajan, son especialistas en rehabilitación de piso pélvico y los resultados son excelentes. Fenómeno. Silvia, ¿qué opinan del uso de tibolona como terapia de reemplazo? Tuve una histerectomía a los 37 y entré en menopausia. Hoy a los 45 la sigo tomando. ¿Tiene efectos secundarios? Opiniones personales de tibolona. A ver, te escucho. Sí, pero la experta en hormonas sos vos, qué sé yo. Bueno, yo voy a decir algo. La señora o la persona que tuvo una menopausia quirúrgica o precoz a los 35 años debe recibir tratamiento hormonal de reemplazo. En lo personal, prefiero las fórmulas que son más parecidas a lo que hace el ovario. Fisiológico. Claro, estrógenos y progesterona. La tibolona, en lo personal, yo la uso poco porque me ha pasado de ver, esto es experiencia clínica, o sea, tibolona es un derivado estrogénico que tiene menos efecto colateral y adverso que los estrógenos que se usan habitualmente con respecto al tema de la trombosis. Y tiene un cierto efecto androgénico que mejoraría la libido. En lo personal me ha pasado que después genera como una suerte de adicción y cuesta mucho retirarla. Es decir, cuando uno toma, en general son tratamientos cortos, de 1 año, si pasás de ese tiempo es probable que después cueste mucho dejarla, porque vuelven los síntomas con más recrudecimiento. Eso es lo que a mí me pasó. Sí, más estudios hay con las formulaciones con estrógenos. Sí, pero si es una menopausia temprana, precoz o quirúrgica, debe recibir tratamiento hormonal de reemplazo, combinado, ¿no? O si no tiene útero, no, solo estrógeno. Tengo otra pregunta al público. Tengo una lesión de HPV. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta volver a mantener relaciones? En realidad no tiene prohibido tener relaciones porque tenga una lesión por HPV.
En realidad las manifestaciones de esa lesión por HPV pueden ser muchas. Si son verrugas genitales, generalmente las verrugas son benignas y no matan a nadie, pero pueden ser muy molestas y son bastante contagiosas. Entonces, sería conveniente que se trate esas verrugas y que hayan desaparecido para disminuir la circulación de ese virus con su pareja. Ahora, las lesiones por HPV a nivel del cuello uterino, si son lesiones premalignas eventualmente y que han sido tratadas, no contraindican de ninguna manera que mantenga una vida sexual plena, así que puede seguir con su vida normal. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuáles son los problemas sexuales más frecuentes en la menopausia? En sí, general, se repite un poco. La falta del deseo sexual, que vuelvo a insistir, no hay que estigmatizar ni etiquetar a ninguna mujer menopáusica que no tiene deseo sexual con que eso es una patología. Hay que analizar el contexto general en el que se encuentra, cómo son sus encuentros, si está motivada, si tiene un buen vínculo, qué le pasa a su pareja, cómo es la historia familiar. Para poner y rotular. Es mucho más complejo. Mucho más complejo. La falta de deseo en la posmenopausia es un temón que requiere de un acompañamiento y un correcto diagnóstico para, vuelvo a repetir, no patologizar ni estigmatizar donde no hay una patología. Fantástico. Y para ir cerrando, la última pregunta para los dos es, ¿qué evaluaciones de salud son importantes para las mujeres? Bueno, el examen ginecológico y el examen mamario, el Papa Nicolau, son fundamentales, son los pilares fundamentales. ¿En qué periodo? ¿Qué regularidad? Como hablábamos, el Papa Nicolau, a partir de los 2 años del inicio de las relaciones sexuales y hasta los 65 o vemos si un poco más. Después lo charlamos con la paciente. Y las mamografías a partir de los 40 años. Perfecto. Yo creo que es importante destacar que una vez por año pasen por el consultorio. Y charlamos, vemos lo que hay que hacer, y es muy importante que el médico revise a los pacientes, ¿sí? Tocar las mamas, hacer un tacto vaginal, poner un espéculo, mirar el cuello del útero, hacer un Papa Nicolau, eso es lo básico. Y después el médico es el que sabe y decide qué cosas hacer, qué estudios complementarios pedir. Pero me parece que lo que es irreemplazable es la visita con el ginecólogo. Los ginecólogos solemos decir que somos los médicos de cabecera de las mujeres, porque escuchamos mucho más allá y tenemos más noción de lo que le pasa en la vida en general. Así que está bueno ir una vez por año. El hábito del control anual es algo que está bueno reforzarlo y reenfatizarlo, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, doctora Magirena. Muchísimas gracias, doctor Humphrey, por ser parte de esta propuesta hoy en el mes de la mujer. Muchísimas gracias. Agradecemos también a todas las empresas que nos acompañan en esta transmisión. Les recordamos que esta charla y todas las charlas del canal de la Fundación OSDE los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y los esperamos el próximo martes 9 de marzo a las 18 horas, donde nos encontraremos con Sabrina Castelli, fundadora y CEO de Mujer Financiera, para hablar sobre educación financiera como herramienta de empoderamiento económico. Muchísimas gracias. Buenas tardes.